Hola, soy Rubén Fernández, este es mi videoblog Eureka y estamos hablando de redes sociales y los contenidos y cómo se provoca viralidad y cómo pues cuando surge una tendencia tiende a generarse una tendencia en contra dependiendo de qué tan interesante o cuántos intereses políticos, económicos o sociales toque. Entonces hablamos de que los que están en pro generan una tendencia positiva que apoya una idea, un producto, una actividad, una cosa, o los que están en contra que generan un ataque hacia eso. Entonces, los ataques pueden ser frontales, pero también puede haber gente que se pronuncia a favor de una cosa y lo extreme hacia unos puntos que sean insoportables. Es decir, que la gente que está en contra podría tomar la posición en pro y generar una presión social sobre aquellos que están en pro de esa posición, tal que de repente parezcan una secta o la consecución de la agenda de la gente que está en pro sea tan insoportable, tan difícil de seguir, que la gente abandone la causa totalmente. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Pues hay muchas formas de hacerlo, muchas técnicas y para generar el contenido pues se usa la psicología, la economía del comportamiento y la neurociencia. Y eso es para generar las narrativas, eso quiere decir el contenido tal y como existe en las redes. Pero además de generar el contenido, pues uno tiene que hacerlo de manera estratégica. Entonces, para esa otra cosa se ocupa la ciencia de datos, la estadística y los algoritmos generados por la ciencia de la computación. Entonces son dos formas. Hay la gente que se ocupa de generar el contenido, la campaña en las redes, pero hay otra que se ocupa de decir a quién se le da, cuándo se le da y en qué momento y en qué intensidad. Entonces, la neurociencia, la ciencia económica del comportamiento y la psicología están interesadas en encontrar todas esas estrategias que enganchen al usuario, que lo extremen y que lo manipulen hacia el clic, el comentario y a veces se necesita gente enojada o gente muy feliz o gente muy triste o gente muy agresiva. Entonces, todo el contenido puede estar generándose así y van generando un environment, un ambiente que envuelve a un usuario para que se pueda hacer. Pero ¿cómo lo saben? ¿Cómo saben que ese usuario se va a enganchar o va a reaccionar de tal manera y cuáles son los posts o las formas en que ciertas personas o cierto contenido lo va a proyectar o a lanzar hacia el comentario o el ataque o la defensa? Pues eso se hace a través de los hábitos, del consumo de las redes sociales que tuvo el usuario en el pasado. Y para esto ahora entran en juego los algoritmos de aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina son todas esas técnicas estadísticas y de matemáticas y física cuántica también en algunos casos, que tienden a hacer un perfil de el usuario. Y lo que quieren saber es cuáles son sus intereses, eso es el primero, por temas, ¿no? Deportes, ciencias, psicología, artes, etcétera. Entonces ahí van generando un perfil superficial acerca del usuario y luego van analizando, van disectando la actitud del usuario acerca de todos y cada uno de sus intereses. Entonces hay unos programas
unos programas de computadora que lo que hacen es que van extrayendo la información de cuáles son los posts o las imágenes o los videos o los temas que le van interesando, pero además también analizan las respuestas y los textos que escribe el usuario y los likes. Y por eso desarrollaron esos likes ahora súper especializados donde uno puede describir la emoción que tiene con cada uno de sus likes. Entonces eso se llama análisis de sentimientos y el análisis de sentimientos es una forma de caracterizar las palabras y la inflexión emocional que cada palabra tiene en los posts, en las contestaciones, en los mensajes de texto, en todas tus redes sociales. Entonces, el software de análisis de sentimientos empieza a caracterizar tus reacciones a cierto contenido y las empieza a comparar. Entonces ahí van generando varias cosas. Todo lo que te interesa y van generando todo lo que te hace sentir lo que te interesa y cuando te interesa. También en algún momento hacen un análisis de social network. Y esto quiere decir que empieza a analizar toda la gente con la que tienes interacciones y empieza a analizar tus sentimientos y la forma en la que te relacionas con ellos. Entonces ahí ya también empiezan a saber quiénes de tu red social pueden generar un trigger o un gatillo, una reacción en cierto momento hacia ti. Entonces ahí empieza a haber una serie de categorías en las que empiezan a analizar tu comportamiento y las formas en que te enganchas con personas, con cosas, con temas y con contenidos. Pero además, como esas reacciones son muy importantes porque después las pueden utilizar para una otra cosa. Entonces, cuando empiezan a ver una dinámica en la que tú estás enganchándote de manera positiva, puede ser que el usuario, el meta usuario o el usuario de mayor nivel, que son los que están pagando una campaña en una región o en un país o para un tema específico, quieran impulsarlo o quieran detenerlo. Entonces para eso empiezan a generar contenido no orgánico y contenido no generado por personas, sino por máquinas. Entonces todos tus TL, tu TL en Twitter, tu muro en Instagram, tu muro en Facebook o tu stream de TikTok empiezan a generar contenido que te empieza a llevar hacia un estado de ánimo que le interese a alguien, basado también en tus intereses previos, porque se sabe que tú te enganchas de distintas maneras, en distintas formas, en distintos momentos. Entonces, los jugadores o los usuarios que van a aparecer con mayor frecuencia en toda tu red social están determinados por toda esta gama de modelos matemáticos y de modelos estadísticos que empiezan a darte una personalidad digital y empiezan a, como dicen los americanos, a apretar tus botones. Push my buttons. Eso quiere decir que cuando aprietan tus botones empiezas a moverte como un títere. Entonces empiezan como Puppet Master a jugar con tus sentimientos y tu forma de ver el mundo. Eh, Esto se va extremando de una manera tal que nos va poniendo muchas veces en silos y nos va haciendo pensar que el mundo y las personas siempre son de esa manera porque en el principio empezó a hacer compartimientos o categorías donde la gente se parecía la una a la otra. Sin embargo, cuando hay dinámicas extremas donde la gente se tiene que enfrentar para generar polémica y manipular la opinión pública en un sentido o en otro, pues abren los hilos y la gente empieza a tener flashes o encontronazos.
Entonces, todo esto funciona de manera natural porque el modelo de negocios de las redes sociales es uno en el que la venta de productos y de contenidos es con lo que ganan. Pero esa venta no viene de la compra directa en la red social, sino que el modelo de la red social es puramente la publicidad. Entonces, la monetización de los clics, pero también de las dinámicas y de las compras in situ o en Amazon o en Mercado Libre o en cualquier plataforma de venta online, están muy relacionadas con las dinámicas que están en tus redes sociales. Asimismo, lo que compras en el súper pues, tiene un impacto en las bolsas y los bolsillos de grupos económicos específicos. Entonces, los grupos económicos, cuando tiende a haber momentos de extremación o de extremismo, se empiezan a compactar y lo que intentan es que los usuarios o los consumidores consuman eso que va a darle sustentabilidad y sostenibilidad a dicho grupo económico. Entonces, si estás en un área que está controlada por un grupo económico que está apoyado o apoyando a un partido político específico, es posible que todos los ads y toda la publicidad y todo lo que esté apareciendo en tu tele y en tu muro y en tu YouTube y en todas las redes sociales y los sitios que estés frecuentando apoyen ya sea la cartera del grupo económico y la agenda social del partido político que apoya a ese grupo económico de tu región. Entonces, estamos hablando de que todo esto se está convirtiendo en estrategias microregionales, muy específicas y personales también, para llevarte en una montaña rusa de emociones positivas y negativas que te va a llevar a actuar de formas que no tenías en mente y que te exentan de una responsabilidad, pero también te arrebatan tu libre albedrío. Y esto lo hacen de muchas maneras, porque lo que sucede es que las narrativas tienden a ser todo, pero neutrales. Lo menos que son neutrales porque las narrativas positivas y negativas empiezan a utilizar lo que llamamos de manera tradicional en la lógica del lenguaje silogismos. Esto quiere decir que son argumentos falaces que no representan la realidad y esto ya estamos hablando de las narrativas. Entonces, qué es lo que hacen para extremar las narrativas? Pues utilizan argumentos ad absurdum, llevan todo hacia un punto absurdo que ignora toda lógica y toda ciencia. Ad hominem, eso quiere decir que atacan a las personas en sus calidades morales y no en sus capacidades. Y entonces las personas que generan una opinión, una acción, o un producto que le es no que no le conviene, que le es no conveniente al grupo económico, al grupo político o al grupo social que está manteniendo el control en el lugar donde vives, pues entonces empiezan a atacar a la persona y no sus argumentos y no sus productos o descubrimientos. Y ahora estamos ya en la cancha en el que el comportamiento privado y de todas las personas está siendo revisado de forma tan extrema que todo es posible de ser utilizado en tu contra. Entonces ya estamos en una etapa donde tus redes sociales pretenden ser policías de tu comportamiento, pero lo único que quieren es manipularte. Entonces,
todo es así, oxímoron, ad hominem, ad absurdum y últimamente ad cubile. Entonces es como, hasta ya quieren saber que es toda la historia de tu cama. Entonces debemos tener mucho cuidado porque esta forma de hacerlo está generando extremismos muy peligrosos y además también un aislamiento social que en la pandemia está siendo máximo. Entonces, la gente ya no se reúne como antes, ya no se habla como antes y todo es hacer a través de pantallas y de internet que puede ser distorsionado de manera sutil y peligrosa. Entonces, vamos a tener cuidado y vamos a seguir platicando de estas cosas. Y este es mi blog Eureka. Por favor, síganme, suscríbanse a mi canal y vamos a seguir discutiendo. Gracias.